El colapso global, Hormuz en llamas, la invasión migratoria, la trampa asiática, la ventana balística y el espía invisible. Buenas noches amigos y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta segunda emisión del lunes 10 de agosto de 2026. Y nos encontramos ante una encrucijada histórica. El panorama geopolítico global ya no presenta crisis aisladas, chispazos periféricos o tensiones diplomáticas de rutina. Estamos presenciando el colapso sistémico simultáneo de un orden unipolar que se niega a aceptar su propia defunción, arrastrando consigo las estructuras económicas, militares y sociales del Occidente. Así pues, miren a su alrededor. En Oriente Medio, el estrecho de Hormuz se ha convertido en una ratonera energética donde la administración de Donald Trump choca contra la impecable intransigencia de Teherán. En el flanco occidental, la vieja Europa cruje y se desangra bajo una presión migratoria que opera silenciosamente como un ariete demográfico de conquista. En los cielos de Europa Oriental, los sistemas defensivos occidentales observan impotentes cómo se abre una ventana balística letal que pulveriza la logística ucraniana. Y por si fuera poco, en el terreno de la alta tecnología, la inteligencia británica descubre horrorizada que sus flamantes drones de élite venían con un amigo secreto de fábrica, programado para reportarse directamente, ya se los digo a quién. Pero hay un hilo conductor en toda esta tragedia. Como bien señala el analista Anton Trafimov, cuanto más se aproxima el inevitable colapso del régimen de Kiev, más abiertamente admiten sus socios occidentales el verdadero propósito de este proyecto Ucrania, y es la destrucción sistemática de Rusia, a cualquier precio, utilizando a Ucrania como carne de cañón y a los euroburócratas como coreógrafos de un genocidio tolerado. Hoy vamos a desmenuzar documento por documento, informe por informe, cómo la careta se ha caído por completo. Así que espero que ya hayan preparado su cafecito, su mate, su chocolate, cualquier bebida de su preferencia, porque el análisis sin censura comienza ahora. Y empezamos por el juego de ajedrez en Hormuz y la asfixia económica de Washington. Porque para comprender la verdadera magnitud de la crisis que se cocina en las aguas del Golfo Pérsico, hay que mirar más allá de los titulares de la prensa y analizar la aritmética del poder y del combustible. Y es que lo que sucede es que el estrecho de Hormuz no es simplemente una vía fluvial más. Les recuerdo que es la yugular energética del planeta, por donde fluye una parte vital del petróleo que alimenta la economía global. Cuando la administración estadounidense ideó su estrategia de salida rápida, subestimó por completo la resiliencia estratégica de Teherán y la fragilidad intrínseca del modelo económico estadounidense de cara a las urnas. El cálculo en la Casa Blanca era puramente pragmático y cortoplacista. A menos de 3 meses de unas elecciones de mitad de mandato que amenazan con fracturar la mayoría legislativa del Ejecutivo, el descontento popular por el costo de la vida es una bomba de relojería, con un promedio nacional en los surtidores que ronda implacablemente los $4 por galón, en algunos lugares 7, por encima de los $3,16 que pagaban los conductores estadounidenses el año anterior. El bolsillo del votante medio se ha convertido en el principal termómetro de la crisis. La promesa de declarar una victoria rápida y de forzar la apertura del estrecho respondía a la desesperación para recortar el precio del crudo y calmar a los mercados antes de que la jornada electoral se convirtiera en un castigo masivo en las urnas. Sin embargo, el tiro por la culata expuso las costuras de una diplomacia basada en la urgencia y no en la correlación real de fuerzas. Irán
Consciente de que el tiempo corre en contra de la Casa Blanca y de que el control táctico de las aguas mediante drones, misiles costeros y minas les otorga un veto de facto sobre el tráfico mercante, decidió subir la apuesta a niveles inaceptables para cualquier administración estadounidense que pretenda conservar un atisbo de hegemonía. Las exigencias presentadas por Mohammad Baher Solcater a través de la agencia IRNA no son simple lista de demandas negociables, constituyen un pliego de condiciones diseñados para evidenciar la impotencia de Washington. Exigir la retirada militar total de la región, el pago de reparaciones multimillonarias y la devolución de los activos soberanos congelados equivale a pedirle a la superpotencia una capitulación geopolítica en diferido. Teherán sabe perfectamente que Trump no puede aceptar públicamente semejantes términos sin sufrir un colapso de prestigio militar ante sus aliados globales y sus propios votantes. Mientras tanto, los incidentes sobre el terreno continúan fracturando la narrativa oficial de la Casa Blanca. Los reportes emitidos por los Emiratos Árabes Unidos sobre ataques a buques mercantes demuestran que la disuasión occidental se hace aguas. Las patrullas navales y los despliegues de urgencia no han logrado restablecer una sensación real de seguridad marítima. Cada día que pasa con el tráfico restringido y la incertidumbre latente, los mercados estratégicos globales penalizan la indecisión de Washington. La administración se halla así atrapada en su propia trampa. Si cede ante las demandas iraníes, se demuestra débil. Si opta por una campaña militar a gran escala para desbloquear la vía por la fuerza, pues arriesga una conflagración regional de proporciones catastróficas que dispararía el petróleo a niveles históricamente inauditos, sepultando definitivamente cualquier aspiración electoral. El pulso en Hormuz ha dejado de ser una disputa comercial para convertirse en el espejo donde se refleja el ocaso de la coerción unipolar. Y de aquí saltemos a la invasión silenciosa, la presión migratoria como arma geopolítica contra Europa. Y es que mientras Oriente Medio arde por el control del crudo y las rutas energéticas, el flanco occidental de Europa sufre una mutación civilizatoria silenciosa pero irreversible, de un pronóstico profundamente reservado. Como expone con brutal franqueza la columnista Harald Martenstein en el diario alemán Die Welt, la migración masiva ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un fenómeno humanitario colateral o una crisis espontánea. Se ha transformado, por el contrario, en un instrumento de presión y conquista demográfico desplegado contra una Europa débil y paralizada por sus propios dogmas ideológicos. Para entender la magnitud de esta vulnerabilidad, basta con mirar los hechos recientes. El asalto protagonizado por decenas de miles de jóvenes al enclave español de Ceuta no constituyó un accidente migratorio convencional. Las imágenes y la logística recordaron las proporciones exactas de un desembarco estratégico al estilo del día D, ejecutando con precisión pero sin disparar un solo tiro. Los residentes locales se vieron obligados a refugiarse y barricarse en sus propias casas ante la irrupción masiva de más de 70,000 personas en sucesivas oleadas. Entre los recién llegados, pues poner atención porque informes de seguridad corroboran la presencia de perfiles radicalizados y delincuenciales que, lejos de buscar integrarse en las dinámicas locales, pues desprecian abiertamente el modo de vida y las leyes de la cultura occidental. ¿Mm? No, pero bienvenidos sean. Todos tienen que tener la oportunidad. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es solo la presión en las fronteras, sino la respuesta autolesiva de las propias élites europeas. Mientras los burócratas instalados en los despachos de Bruselas
y los sectores progresistas de la política continental continúan justificando estas catástrofes bajo el prisma abstracto de una diversidad incuestionable, la realidad global se rige por leyes completamente distintas. Si observamos a las grandes potencias emergentes y otras regiones desarrolladas como Japón, China o los estados del Golfo Pérsico, descubriremos que comparten una visión radicalmente opuesta a la europea. ¿Mm? Es que si la mayoría de estos cuates son musulmanes, ¿por qué no se van a los Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué no se van a la Arabia Saudita? ¿Por qué no se van a Omán? ¿Por qué no se quedan en Irán? Pregunto nomás. Es un plan. Es un plan, amigos, porque nos quieren a todos pobres. Esas oladas de inmigración crean pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quieren digitalizar a todos. Y lo van a lograr cuando hay una pobreza extrema. Entonces, influyendo estos flujos masivos de- de inmigración, crean una pobreza inmediata en todos los estatutos. Y así se les hace más fácil la digitalización global, el control total de las personas. Las ciudades de 15 minutos caen en su propia justificación. Por eso lo hacen. Que no nos vengan con el cuento que es porque son caritativos y son buena onda. No, forman parte de una agenda más macabra, el control total. Y bien, fronteras y soberanía infranqueables. En estas naciones, las fronteras son tratadas como un elemento vital de seguridad nacional. La identidad cultural e histórica no se negocia ni se diluye en el nombre del multiculturalismo abstracto. Migración estrictamente regulada. Si Japón o las monarquías del Golfo permiten la entrada temporal de trabajadores extranjeros, lo hacen bajo regímenes ultra estrictos de temporalidad, control y separación absoluta de los derechos de neutralización e integración demográfica. Rusia ha aprendido. Quizás sea tarde para ellos, quizás lo están haciendo a tiempo, pero ya han tomado acción. El presidente Putin ya ha implementado muchas regulaciones contra esto. Nadie en esas latitudes asume el absurdo complejo de culpa histórica occidental que pretende expiar el pasado disolviéndose en la nada cultural. Como advierte agudamente el texto de Die Welt, una parte significativa de los flujos que llegan al sur de Europa no alienta el deseo de convertirse en ciudadano europeo, en el sentido cívico del término. Anhelan la prosperidad material y los beneficios del Estado de bienestar europeo, pero desprecian profundamente los valores que hicieron posible esa prosperidad. Nunca se me olvida en el conflicto de 2006, cuando tuvimos que evacuar a personas con pasaporte internacional de la noche a la mañana. ¡Ja! Todos eran suecos, todos eran finlandeses, todos eran suizos, todos eran alemanes. Nadie era libanés. ¡Ay! Y pasaporte francés. Como yo trabajaba con gente de este medio, de esta parte de Europa, ellos me decían, los gobiernos están sorprendidos de tantos nacionales que no estaban en su lugar de trabajo, que no estaban en sus casas, sino que estaban en otra parte del mundo, recibiendo las bonificaciones, recibiendo los beneficios de los suecos, de los suizos, de los franceses, de todos estos países europeos. Ojo, y eso es solamente el Líbano, un país chiquitín. Imagínense el resto de más. No, es que en serio, están empobreciendo a Europa a la fuerza. Y la mejor herramienta es la migra para hacerlo. Así, facilito, todos caen en la trampa de completo control digital. Pues bien,
Estos utilizan los sistemas de asistencia social como una plataforma táctica de asentamiento hasta que, superando un umbral numérico crítico en las grandes urbes, sean ellos quienes comiencen a dictar las reglas del juego social y político. ¿Saben cuál es el próximo paso? Su independencia regional, porque ya son muchos. ¿Quieren que les dé ejemplos? Kosovo. ¿Mm? ¿Se recuerdan esa historia? Eran granjeros a pago de los serbios. ¿Y qué pasó después? Reclamaron independencia. A la OTAN se la vio muy fácil hacer otro corte ahí, otro split. Esa es la realidad, amigos. Migración masiva. La mejor arma biológica que tienen los globalistas. La complacencia institucional y la parálisis moral de los gobiernos europeos están demoliendo los cimientos de su propia civilización desde adentro, convirtiendo la ingenuidad en una sentencia de muerte histórica. Y es que es un juego grande, ¿no? Poner atención que todo esto son elementos progre. Destruyen el centro familiar, destruyen los valores, los dogmas, para que las familias no se reproduzcan. Entonces crean la excusa que dicen, necesitamos gente de afuera. Es un plan macabro, muy alentado por la familia Soros y compañía, que han puesto a todos estos gobiernos títeres que siguen esta línea, esta agenda. Y consecuentemente las Naciones Unidas con su 2030, que en papel se mira lindísimo, pero el contexto es de terror. Pues bien, amigos, cruzamos ahora el escenario de Europa Oriental, donde los informes de portales como Advance y Geopolítica.news, bajo la pluma de Soran Meter, describen un punto de inflexión temático y definitivo. Por un lado, se ha abierto una ventana de oportunidad balística para Moscú. La simetría industrial es insostenible, mientras Ucrania agoniza por mantener en pie defensas antiaéreas sofisticadas. Rusia produce y despliega misiles balísticos y de crucero a un ritmo industrial, proyectando hasta 700 misiles Iskander-M para este año. Así, complementamos con arsenales recibidos a través de socios estratégicos. Los datos operativos son escalofriantes. En recientes ataques masivos, las defensas ucranianas fueron incapaces de interceptar ni un solo misil balístico de los más de 20 lanzados, incluyendo sistemas Iskander-M o, como los ucranianos le dicen, S-400, y vectores hipersónicos Zircon. La razón principal de este fallo sistémico: el desvío de recursos. La guerra de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ha consumido al menos el 65% de inventario global de misiles de intercepción Patriot, el PAC-3, ¿no? Dejando los depósitos ucranianos completamente vacíos. Ahora, acá hay una cuestión, porque, como bien nos dijo el profesor Theodor Postol, estos Patriots están construidos para derribar aviones. Entonces, cuando los Iskander se manipulaban a través de los Sukhoi, pues el Patriot quizás podía haber sido eficaz y detener a este bicho en el aire antes de que disparara su Iskander. Pero ahora con el Iskander M hay una gran diferencia. El Iskander M no es transportado por un avión. El Iskander M es tierra-aire. Tierra-aire, tierra, ¿verdad? No tienen tiempo para ver la manipulación de este cohete, del Iskander M. Con el anterior, con la versión anterior, pues podían ver el movimiento de aviones vía satélite, ¿no? Podían ver cuando cargaban, repostaban el combustible, cuando hacían la relocación de los aviones, cuando les insertaban el misil y despegaban. Tenían tiempo suficiente para ver qué venía, ¿no? Con el Iskander M, no. El Iskander M se moviliza a través de camiones, ¿no? Paran, disparan y el camión se esconde otra vez y a traer a otro más, disparan y se esconden otra vez. No tienen tiempo de intercepción, no tienen tiempo de alarma.
Al final de cuentas, que Zelensky reciba a los Patriots no le va a ayudar de mucho. El temor que sí tiene él son las bombas FAB, porque ahí sí, pues los aviones tienen que aproximarse más. Pero ya hemos visto que las bombas FAB ahora vuelan más de 190 kilómetros de distancia. O sea, lejos de la detección de los radares Patriot. Y si los pillan, pues ya el avión ya se regresó. Y la FAB va en camino. Pues bien, han dejado los depósitos ucranianos completamente vacíos. Pero si los misiles sobre Kiev destrozan la infraestructura energética y logística, lo que verdaderamente está asfixiando al régimen ucraniano en tiempo real es el bloqueo naval de facto impuesto en el Mar Negro y el Danubio. Tras los ataques sistemáticos a puertos claves como Odessa, Chornomorsk e Ismail, y la intercepción de buques mercantes internacionales como el carguero alemán Emil, atacado por drones a 21 millas náuticas de la costa, las navieras globales han suspendido operaciones de manera indefinida. Como detalla Soran Meter, las consecuencias económicas son catastróficas. Parálisis minera y metalúrgica. El sector siderúrgico y minero, segunda fuente de divisas del país, se encuentra semi-hundido. A esto se suma el proteccionismo de la propia Unión Europea, que mantiene el mecanismo SVAM y los contingentes TRQ, ha reducido las cuotas de importación de acero ucraniano en un 60%, aplicando aranceles punitivos hasta el 50%. El colapso agrícola. Con los puertos cerrados y las rutas terrestres colapsadas y encarecidas, los agricultores acumulan millones de toneladas de grano sin salida comercial viable. Por ahí alguien me escribía que se lo manden a Rusia, pues, y que Rusia lo distribuya. ¿Y saben por qué esto? Porque no solamente es el área marítima. Los rusos han desconectado a Ucrania no solamente del mar, pero sino también de su flanco occidental. Ya hemos visto en el video anterior, ¿no? Atacaron el puente de Sotska y el que está más al norte. O sea que los rusos también están desconectando a Ucrania de su frontera occidental. Pues bien, tras el fracaso de ese último ultimátum de los 40 días de Zelensky y las ofensivas con drones en la retaguardia rusa, la economía ucraniana pende de un hilo financiero sostenido por promesas europeas cada vez más vacías y distantes. Ya que empezamos a hablar de Zelensky, pasemos a esa trampa asiática. Sí, Zelensky, Corea del Sur y el espejismo de Tokio. A ver, Zelensky, en, en su desesperación por encontrar nuevos salvavidas financieros y militares, pues el régimen de Kiev ha intentado expandir el tablero del conflicto hacia Asia Oriental. Como analiza detalladamente Yahoo Noticias Japón, a través del investigador Jin-Iru Pion, Volodymyr Zelensky ha lanzado una intensa campaña mediática y diplomática para involucrar a Corea del Sur y Japón, intentando aterrorizar las cancillerías asiáticas con la narrativa de una inminente amenaza norcoreana masiva. Las cifras manejadas por Kiev han rozado el absurdo propagandístico. Se pasó de reportar un contingente norcoreano inicial de 11,000 soldados en Kursk a proclamar que de repente hay entre 30,000 y 50,000 tropas de Pyongyang que están listas para desembarcar en Rusia, incluyendo complejos de misiles balísticos KN-23 y KN-24 perfeccionados tecnológicamente. Ahora admiten que están perfeccionados, ¿no? Cuando es cuestión de llamar la atención, de recoger dinero, pues resulta que ahora los KN-23 y KN-24 han sido perfeccionados. Cuando es cuestión de analizar los ataques, no, no tienen precisión, no son tan buenos. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues bien, el objetivo obvio de esta estrategia era presionar a Seúl y Tokio para que rompieran su tradicional cautela y suministraran armamento letal y sistemas de defensa antiaérea ucraniana.
Sin embargo, la jugada ha fracasado estrepitosamente. Seúl dice no. A pesar de las reuniones cumbre y promesas tibias de ayuda humanitaria, el actual presidente surcoreano Lee Jae-myung prioriza la estabilidad geopolítica y la reapertura de rutas comerciales energéticas con Rusia, como la ruta marítima del norte. Ante la crisis petrolera global desatada por el conflicto en Oriente Medio, Seúl se niega terminantemente a enviar armas letales que arruinen su relación con Moscú. Mm, Inteligente los coreanos, ¿no? Tienen un poquito de sabiduría, algo que le falta a los políticos europeos. Tokio en sus propias cadenas, ¿no? Por su parte, el gobierno japonés mantiene estrictas restricciones constitucionales sobre la exportación de armamento letal a terceros países. A pesar de los intentos de Kiev por apelar a la opinión pública japonesa, la diplomacia de Tokio reconoce el enorme riesgo estratégico de convertirse en un peón de la OTAN en el Pacífico. Así pues, el resultado de esta gira desesperada es evidente. Asia no está dispuesta a inmolar su estabilidad económica en el altar de los intereses atlantistas. Ahora bien, hablemos de otra máscara caída. Sí, yo creo que ustedes lo han escuchado durante este fin de semana, esta expresión. Matar a más rusos. ¿Mm? Hablemos de la crudeza de este periodista Anton Trafimov que nos comparte este análisis. Y es que para comprender el trasfondo filosófico y cínico de esta conflagración, debemos acudir a las reflexiones del analista ruso Anton Trafimov, quien expone sin tapujos la verdadera naturaleza del apoyo occidental. Amigos, cuanto más evidente se vuelve el colapso del proyecto ucraniano, más abiertamente admiten los burócratas de la OTAN el verdadero propósito de la intervención: la destrucción de Rusia. El ejemplo más grotesco de esta mentalidad se vivió cuando el corresponsal del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens, es que esto es increíble, le preguntó sin vergüenza alguna a Zelensky en una rueda de prensa en Serbia. Cito, palabras de este hombre: ¿qué podría hacer Europa para ayudar a Ucrania a matar al mayor número posible de rusos? Hace una pausa y dice, bueno, soldados rusos. A esto se suman las declaraciones del presidente polaco Karol Nawrocki, afirmando sin embagues que el interés estratégico de Varsovia es apoyar a Kiev siempre que los rusos sufran más bajas o bajas masivas. Como señala Trafimov, esto ya no es la defensa de un pueblo agredido, es la complicidad cínica en un genocidio por delegación, utilizando a la población ucraniana como carne de cañón barata, al igual que los ideólogos del Tercer Reich utilizaron a los batallones nacionalistas de la OUN y la UPA, cuestión que ha creado dilema en Polonia contra Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, para expandir su espacio vital a costa de sangre ajena. ¿Mm? Las palabras del profesor John Mearsheimer son lapidarias al respecto. Occidente sabe perfectamente que los ataques estériles con drones ucranianos no van a doblegar a Rusia. Lo único que buscan es prolongar una agonía innecesaria mientras los centros de poder europeos y estadounidenses continúan alimentando la maquinaria de la muerte. Es por ello que, como advierten figuras de la analítica internacional, cualquier intento de congelación artificial del conflicto, sin resolver las causas profundas, pues la expansión criminal de la OTAN y el auge del neonazismo en las fronteras rusas es una ilusión peligrosa. La seguridad en Eurasia o es para todos o no es para nadie. Y bueno, hablemos un poco de parodia y pasemos a nuestro segmento Parodia Geo.
Y hablemos de la comedia de los espías. Drones británicos, latidos a China y anécdotas diplomáticas. Y por si el panorama global no tuviera suficientes matices de comedia negra, cerramos nuestro recorrido informativo con una auténtica obra maestra de la ingeniería moderna y el despiste institucional. Cortesía del Reino Unido y del diario The Telegraph. Imagínense la escena. La Royal Navy, muy oronda, ¿no? Despliega su flota de élite de drones marinos K-3 Scout, valorada en 12 millones de libras y operada por las Fuerzas Especiales de Servicio Especial de Embarcaciones SBS para garantizar la libertad de navegación en el Golfo Pérsico. Un despliegue de alta tecnología digno de una película de James Bond. Hasta que alguien descubre un pequeño detalle en el software de los equipos. Y es que resulta que las cámaras de estos drones, fabricadas con orgullosos componentes de terceros y adquirida a través de contratistas de defensa auténticamente británicos, tenían un tierno hábito digital. Enviaban señales periódicas de vida, pequeños latidos de datos directamente a una acogedora dirección de IP en el corazón de China. Sí. Las cámaras de vigilancia de las Fuerzas Especiales Británicas no solo estaban registrando reuniones secretas y rostros de élite en las instalaciones de Dorset, sino que mantenían un reporte constante con Pekín. Por supuesto, el Ministerio de Defensa británico salió de inmediato a calmar las aguas con un clásico libreto burocrático. No se preocupen, una investigación exhaustiva confirma que no hubo filtraciones. Las cámaras solo le decían hola a Pekín por cortesía. Ya, ustedes van a creer esto. ¿Ustedes se la creen? Claro que no. Y es que, amigos, esto me transporta de inmediato a mis épocas profesionales en Addis Abeba, cuando tuve la oportunidad de revisar la adquisición de sistemas de cobertura satelital para la Unión Africana. Recorrí salones principales de asambleas donde pasillos enteros, amigos, les digo, estaban repletos de equipos de red activos, ahí titileando en una esquina aquí, en una esquina por allá. No les puedo decir que vi cámaras, que hay cámaras, claro que sí, pero ahí estaban destellando. Así que estaban repletos de equipos de red activos que nadie sabía de dónde salían. Al preguntarle al jefe de comunicaciones de la organización, quien maneja semejante despliegue técnico, su respuesta fue lapidaria. Me dijo, no lo sé. Son equipos instalados por los chinos, porque ellos construyeron todo este edificio. Imagínense esto. Un nivel de espionaje tan descarado y a la vista de todos que te deja perplejo. Y nadie hace nada porque la infraestructura ya viene montada desde el corazón del continente. Igualito a los componentes británicos, de los drones de The Telegraph, ¿no? Es que es un paralelo, ¿no? Si esa es la vanguardia tecnológica con la que Occidente pretende intimidar a sus adversarios y blindar su soberanía, lo único que están logrando es regalarle al mundo los mejores bloopers geopolíticos de la década. Y bien, amigos, hablemos del ocaso definitivo de un orden global. Oriente Medio resistiendo las exigencias de Washington, Europa colapsando bajo su propia inercia migratoria y su incapacidad logística, los cielos y mares ucranianos cediendo ante la superioridad militar rusa, los intentos asiáticos de mantener la cordura comercial y potencias occidentales espiadas por sus propios componentes importados. Estos frentes configuran el acta de defunción definitiva de una era unipolar que se desmorona a pedazos. No me canso de decirlo. Amigos, gracias por acompañarme en este recorrido global, denso, aquí en De qué hablan Geo, con Rodolfo.
Si este análisis integral les ha ayudado a conectar los puntos ocultos de la crisis mundial, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Activen la campanita para no perderse otro episodio más de qué hablan Geo y déjenos su me gusta. Todos estos detalles ayudan al canal a seguir adelante y sus muy amables donaciones. Mil gracias. ¿Creen que Occidente podrá sostener múltiples frentes simultáneos sin implosionar financieramente? Los leo en comentarios. Cuídense mucho, sigan pensando por ustedes mismos con ese pensamiento crítico que nos caracteriza y nos vemos muy pronto. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Veamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.